Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Otaegui, de Tarot Según Lore, perteneciente al equipo de Universo Ignis, y en esta oportunidad estoy con mi compañera. Blanca Mendoza de Blanquis Tarot y también perteneciente al equipo Universo Ignis. Y bueno, pues estamos aquí muy emocionadas, muy contentas, felices de presentar a nuestro arcano que nos tocó resignadamente, el colgado, con un personaje que nos va a decir Lore cuál escogimos. Y después de mucha búsqueda, decidimos que nuestro personaje iba a ser Alicia en el País de las Maravillas para compararlo y ponerlo de igual a igual con este arquetipo del arcano 12. Así es, nos costó mucho trabajo porque somos hiperactivas, muy movidas y cuando nos dijeron, es el colgado, dijimos, no. Pero Lo bueno, primero que hicimos fue quejarnos, lo primero que hicimos, pero bueno, acá estamos, necesitábamos trabajarlo, se ve, por esta manera de ser que tenemos, y realmente ahora lo queremos, llegamos a conocerlo un poco más en profundidad, y la verdad que estuvo bueno trabajar sobre él porque realmente nos faltaba darnos esa pausa. necesitábamos madurar. Pero bueno, ahora pasemos a la presentación. Esperamos que les guste mucho. Bueno, damos paso a nuestra presentación. Alicia, muy bonita, aquí colgada. Bueno, les comentábamos que nos costó un poco de trabajo aquí escoger a nuestro personaje principal, ya que primero pensamos en el hombre araña, porque siempre está colgado, ¿no? Pero bueno, el punto es que el hombre araña pues no tiene nada de personaje de colgado, porque es una persona que obviamente principalmente es hiperactiva, toma soluciones, tiene problemas, pero los resuelve, es de alguna manera creativo, va y viene, entonces pues de colgado va a que ver, ¿verdad? Y después pensamos en este científico Stephen Hawking, que está postrado y relativamente pues está un poco en esta pose de no hacer nada, pero no es cierto. Él es un científico que piensa, que es creativo, tiene ideas, entonces pues tampoco nada que ver, ¿no? Este, Sí, después pensamos en el personaje de Fragmentado, que tenía como muchas personalidades dentro de sí mismas, atrapadas dentro de él, y por medio de esas evadía quizás también su propia realidad, pero como que nos hacía un poco de ruido. También pensamos en Willy Wonka, podría haber sido un buen colgado también, porque dentro de Willy tenemos a ese niño atrapado en el cuerpo de adulto, en cuanto a todo este mundo de fantasía que plantea desde la fábrica de chocolate y todos sus miedos y cosas con referente a la infancia. Pero lo bajamos también. Entonces ahí decidimos darle paso a Alicia. así es. Y bueno, y antes de pasar con Alicia, vamos a darle unos puntos importantes sobre lo que es la carta del colgado. El valor numérico en los arcanos mayores es el número 12, el arquetipo, la prueba, el sacrificio, la iniciación. Los tiempos lentos de pausa, depende del consultante. Color más visible, gris, azul, rojo y amarillo. En astrología pertenece al planeta Neptuno, al signo Piscis. La meta, aceptar el sacrificio, producir cambios en nosotros mismos, el llamado interno. Desde su psique, prueba de paciencia, aparente inactividad, ejercicios de humildad, sabiduría alcanzada tras las pruebas. Palabras clave, iluminación, sacrificio, rendición, espera, silencio, no movimiento, no acción, soltar cosas, muerte simbólica de la personalidad, muerte del ego, desapego, sacrificio, nueva perspectiva, pausa intencional, bloqueo, suspensión, contemplación, inmóvil, escapar de la realidad, evasión, cambios anímicos, altibajos, madurar, víctima, retrasos, reposo, parada, rito del pasaje, meditar, renuncia, dejadez.
Consideramos importante marcar 10 puntos clave para destacar sobre el arcano 12 para que nos podamos meter en el personaje elegido. En el punto número 1, venimos desde la justicia, un arcano que evidencia una verdad en nosotros y que nos lleva a aprender a discernir, que nos ordena, balancea, y desde este punto inicial nos hace tangible y nos pone delante situaciones que después de este ordenamiento es necesario resolver de una vez y dejar de esquivar. Por eso este arcano hace su entrada para una nueva reflexión. En el punto 2, en este colgado debemos dar paso a la muerte del ego, una muerte simbólica, un sacrificio en pos a otra cosa, para que luego en el arcano número 13 se dé el corte definitivo a lo que suceda. En el punto número 3, nada estará bajo tu control. Debes aceptar que lo que viene es lo que viene y rendirte a eso, ¿sí? En el punto número 4, la aceptación de lo que es forma parte de las características primordiales de este arquetipo. En el punto número 5, es necesario sentirnos incómodos y al límite para poder tomar decisiones sobre la situación que nos tenga en esta postura. Continuando con estos puntos, el número 6, el cambiar la mirada, capacidad de abrir con otra perspectiva. También tenemos el 7, preguntarnos qué situaciones necesitan nuestra quietud. 8, inactividad, momento de espera y silencio. No hay acción, no hay movimientos y no hay comunicación con el afuera. 9, dejarnos ser vulnerables y prepararnos para los cambios, la previa. Rito del pasaje en el número 10, desde donde estés parado, niñez a adolescencia, adolescencia a adultez. Habiendo dado estos puntos claves de nuestro arcano, pasemos al personaje que elegimos y el proceso que la hace adoptar las características de este arquetipo. Bien, nosotros tomamos la historia de Alicia y tomamos diferentes pasajes en donde se evidencian las diferentes etapas del proceso del arquetipo. Entonces, les vamos a ir contando parte de la historia y vamos a ir justificando o refutando distintos aspectos de este arquetipo. Entonces, el inicio del proceso comienza en el capítulo 1 en la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado somnolienta y atontada. Ok, aquí vemos que Alicia en el comienzo se encuentra aburrida de la vida que lleva y de la actividad que está haciendo. No se hace cargo de obligaciones, pero tampoco disfruta de los momentos de ocio. Suponemos que Alicia está en medio de la transición de la niñez a la adolescencia y en consecuencia puede observarse en ella un comportamiento inmaduro y caprichoso, sin medir sus actos, infantil y sin visión objetiva, que se asemeja al arcano del colgado en su etapa inicial previo a colgarse. Aquí hay una evasión de la realidad. Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto con un conejo con chaleco, ni con reloj, que se acercase a ella y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del cetro. Un momento más tarde, Alicia se metía también a la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Bueno, acá lo que podemos observar es que una de las características más visibles del arcano 12 es el dejar caer la mente y no pensar en lo que tengo que hacer.
dejarme llevar por los impulsos sin ejercer presión del pensamiento. Y en este caso, en un acto sin pensar, Alicia sale a correr tras el conejo sin considerar las consecuencias que podrían llevar el meterse a la madriguera y el desaparecer. La evasión del problema o situación al resolver por cambiar el rumbo hacia una aventura nueva. Pasamos a la siguiente. Acá se entra en el proceso y ya está de cabeza. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo ni siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a 4000 millas de profundidad. Una vez metida en la madriguera, se encuentra cayendo y por la misma ella adoptando una mirada distinta, más curiosa, preocupada y riéndose de lo que iba a acontecer que era desconocido para ella. Mientras caía por su mente comenzaron a aparecer interrogantes nuevas, producto de su caída inesperada. Cuando comenzamos el proceso del colgado, una vez posicionados, nuevas interrogantes y cuestionamientos aparecen en nuestra cabeza. Producto de la nueva postura adoptada y de una visión más relajada. Evaluar opciones, ideas, opciones. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en todo caso un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta del papel con la palabra bébeme, hermosamente impresa en grandes caracteres. Bueno, en esta diapositiva, el colgado aprende una vez de cabeza que los mundos internos existen y entonces se vuelve introspectivo y por lo tanto comienzan a fluir otras opciones que la llevan a que su mente empiece a disparar nuevas revelaciones que hacen invertir sus valores y sus creencias, que eran sólidas hasta ese momento. Y cuando estamos en un momento en el que gobierna el colgado, la vida por alguna razón nos pone un freno y por más que que nos quejemos o que intentemos zafarnos, más vamos a enredarnos. Nuevas perspectivas, miedo, negación y no aceptación. Está muy bien esto de decir bébeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables, solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien le habían inculcado. Alicia tiene mandatos y creencias muy arraigados, producto de su crianza y educación que son difíciles de derribar. A medida que iba avanzando en su aventura, se verá en la necesidad y urgencia de cambiar sus ideas por otras, que den solución a sus nuevos problemas, ya que en el país de las maravillas las reglas no son las mismas, y será ella quien deba adecuarse a nuevas formas de manejarse. Estas nuevas formas en principio le dan miedo y no cree que funcionen, y niega su funcionamiento. Impotencia, frustración. Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro
y cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. Vamos, de nada sirve llorar. De esta manera se dijo Alicia a sí misma con bastante firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Bien, en esta parte de impotencia y frustración, las situaciones que está experimentando Alicia la están acercando a un estado de maduración, de entendimiento, entendiendo que resistirse no es justamente una opción viable ni positiva, y que aceptar la situación es que es lo que es y que no puede hacer nada en contra de eso. Solo dejarse llevar, no desde lo racional, sino desde lo que le dice su corazón. Es todo lo que parece paralizarnos antes del cambio. Bien, acá en el capítulo 2, algunas de las etapas más marcadas van a ser el sentirse vulnerable, esto que hablábamos en los 10 puntos, ¿sí? Entonces, de buena que me he librado, dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. Y ahora al jardín. Y echó a correr hacia la puertecilla, pero, ay, la puertecilla volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Las cosas están peor que nunca, pensó la pobre Alicia, porque nunca había sido tan pequeña como ahora, nunca. Y declaró que la situación se está poniendo imposible. Ponernos en un lugar de negación y victimismo para no tomar las decisiones que en consecuencia deberíamos tomar es lo más fácil y próximo frente a una posición de colgado en donde no accionamos, no comunicamos y no nos movemos. Aceptación, nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo. La forma exacta no tiene importancia, dijo. Y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el a la 1, a las 2 y a las 3, ya. Sino que todos empezaron a correr cuando quisieron y cuando uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente, ¡La carrera ha terminado! Bueno, en este caso, en el momento de la carrera, observamos una postura muy distinta a las que veíamos hasta ahora, ya que su proceso le está permitiendo involucrarse de una manera más participativa, más abierta, saliendo de su postura como su única verdad. Bien, pasamos a la siguiente. El no depender. eh, Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros, dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. Ella sí que nos traería el ratón en un santiamén. A través de un proceso de colgado uno está acostumbrado a que los demás resuelvan por nosotros. En esta escena, Alicia tiene que empezar activar por sí misma las cosas que los demás le resolvían y así gracias a su propia acción y pensamiento poder iluminarse y descolgarse. Estado de aceptación. La idea de aceptación muchas veces me confundió porque sentía que debía dejar que me sucedieran las cosas en vez de hacer algo en forma activa. La aceptación no es una tolerancia pasiva o una resignación, sino un comportamiento intencional que altera la función de las experiencias internas, pasando de ser eventos que se deben evitar a convertirse en un foco de interés, curiosidad y observación. Todos somos víctimas en espera. Bien, el tema principal, justamente en la aceptación, es un ítem muy importante en el proceso de este arcano, ya que al aceptar lo que nos pasa y reflexionando y mirándolo de cerca, es cuando vamos a poder hallar la resolución hacia más adelante.
Bien, pasamos a la siguiente. Consideramos resaltar justamente varios conceptos que aparecen en la historia, como sea el de muchosidad, y también hay otros conceptos que aparecen que reflejan a nuestro arcano colgado. Muchosidad es el hecho de ser feliz y aceptar todo lo que se nos viene, saber encontrar el verdadero sentido de la vida, aun con los problemas a cuestas, ser uno mismo sin temores y sin perder tu identidad, lo que te hace único. ¿Tienes idea de lo que la Reina Roja ha hecho? No lo harás. Aunque quisiera, no podría hacerlo. No eres la misma que eras tiempo atrás. Eras mucho más muchosa. Se ha ido tu muchosidad. ¿Mi muchosidad? Aquí adentro, algo vital falta. ¿Tienes idea? Se empiezan a percibir los cambios. La oruga y Alicia estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. ¿Quién eres tú?, dijo la oruga. No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada. Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la oruga con severidad. A ver si te aclaras contigo misma. Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora, dijo Alicia, porque yo no soy yo misma, ya lo vi. Bien, acá digamos que cuando uno se cuelga por sí mismo aceptando en su condición actual, comienza a percibirse distinto ya con el solo hecho de buscar otras miradas. El aceptar y rendirse a eso que te pasa y el entender que nada está bajo tu control, el dejar caer la mente y sentir es lo que hace que nos rindamos a lo que suceda. Pasamos a la siguiente. El darse el tiempo, justamente, Alicia decidió que sería mejor esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer, y ver si la oruga decía por fin algo que mereciera la pena. Durante unos minutos, la oruga siguió fumando, sin decir palabra, pero después abrió los brazos y volvió a sacarse la pipa de la boca y dijo: «Así que tú crees haber cambiado, ¿no?». «Mucho me temo que sí, señora. No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien y no pasan 10 minutos sin que cambie de tamaño». «¿No te acordás de qué cosas?». «Bueno, intenté recitar los versos de Beth como la industriosa abeja, pero todo me salió distinto». Así es, aquí el colgado es el stand-by que debemos de hacer frente a un gran cambio. Entonces, aquí Alicia ya empieza a sentir este gran cambio. Permítete conocer tu tiempo. Si conocieras al tiempo también como lo conozco yo, dijo el sombrerero, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje. No sé lo que usted quiere decir, protestó Alicia. Claro que no lo sabes, dijo el sombrerero, arrugando la nariz en un gesto de desprecio. Estoy seguro que ni siquiera has hablado nunca con el tiempo. Creo que no, respondió Alicia con cautela. Pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo con palmadas. Ah, eso le explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Bueno, acá justamente el reconocer el tiempo nos orienta a plantearnos cómo vivimos nuestro presente y nos direcciona a crecer en sabiduría. ¿Cómo podés reconocer tu tiempo? Reconociendo la necesidad de dar un paseo por el aire fresco para ventilar la cabeza, confiando en que un acto de autocuidado no es una pérdida de tiempo, sino que es un tiempo que te podés permitir. La meditación, la lectura pausada, paseos, mirar por la ventana, pescar,
contemplar arte, bailar, cocinar, conversaciones con escucha intencional, actuar al momento en que tu intuición habla. Todo eso te mantiene atento, abierto y en sintonía con tu momento presente. Pasamos a la siguiente. La hermana de descolgarse. La hermana de Alicia estaba sentada allí con los ojos cerrados y casi creyó encontrarse ella también en el país de las maravillas, pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad. Por último, imaginó cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya, cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer, y pensó que Alicia conservaría a lo largo de los años el mismo corazón sencillo, entusiasta de su niñez y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos. Y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño, quizás este mismo sueño en el país de las maravillas que había tenido años atrás. Y Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y los felices días del verano. Fin de la Ah, historia. esta me tocaba leerla a mí y te la dejé leer a vos, Blanquilla. Pero bueno, nada, dale la explicación que vos la tenías que dar la explicación. Bueno, la persona siente que las circunstancias le impiden actuar, se encuentra bajo el estímulo de una prueba y puede parecer estancada o detenida. Pero no es así. Internamente y ahí el colgado simboliza la presencia de situaciones difíciles de afrontar que requieren una gran capacidad de adaptación. Es en un momento en el que todo parece detenerse, aunque sea solo en apariencia. Es la prueba para tener conciencia de que dentro de un bloqueo o estancamiento, algo más se está gestando, dando paso a un gran cambio. Bien. Vamos a la siguiente. Al rito del pasado. Y bueno, también creemos necesario, justamente, importante resaltar en esta presentación el concepto de rito del pasaje, al que podemos identificar con el propio proceso del colgado y con Alicia, nuestro personaje elegido. Rito del pasaje. La identidad se produce mediante un proceso de identificación de la persona con su grupo y por su participación en acciones comunicativas. Las nuevas tareas a menudo incluyen alejarse de la familia, volverse independiente, desarrollar la propia identidad y aprender a manejar relaciones más complejas. Terminar la niñez y la adolescencia en aquello que nos impide manejarnos bien con la propia realidad y con los otros, abandonar la omnipotencia, reconocer a los otros con sus necesidades y deseos y aprender a esperar, adquirir autonomía. El colgado al arcano 12 de las barajas del tarot, que trae consigo la reflexión, el abandono y la resignación, la rendición, la aceptación y adaptación, pero también el soltar y dejar fluir. La espera confiada en sombra es el victimismo, el sufridor nato, el sentirse prisionero de una situación, la impotencia, la indecisión, el autoboicoteo y los traumas infantiles, la falta de energía, la holgazanería, la pasividad, la incapacidad de pasar a la acción. Desde que nacemos y a lo largo de nuestro ciclo vital, nos encontramos inmersos en un camino lleno de transiciones, donde experimentaremos un sinfín de situaciones y estímulos que deberemos afrontar y procesar para avanzar entre las distintas etapas. A este circuito comúnmente se le llama crecimiento o maduración. Lo que está claro, pero es que todo lo que vaya sucediendo en cada fase definirá nuestras vidas y nos formará e identificará como personas únicas e independientes. Una de estas, siendo quizás la más significativa, es la adolescencia, es decir, la etapa de transición de la niñez a la vida adulta. Y bueno, Bien. queremos también La mencionar a siguiente. Carmen. Sí, que justamente quisimos agregar un dato de Lewis Carroll, que fue el autor de este libro de Alicia y que justamente tenía mucho que ver con este arquetipo.
Lewis Carroll, de la mano de Alicia, nos guía en un viaje por el inconsciente y los sueños al revelar sus misterios y laberintos secretos. Su obra literaria nos invita a construir un mundo en el que todas las perspectivas son correctas y donde la fantasía cobra vida. El País de las Maravillas. Y bueno, queremos darle las gracias. Encontramos a Lorena Otaegui en Tarot Según Lore en Instagram. Y a Blanca Mendoza en Instagram y TikTok, Blanquis Tarot. Y pues Así nada, que bueno, agradecemos muchísimo nuestra participación acá al equipo de Universo Ignis, a Marcelo Duráez, a todos los colegas que están compartiendo con nosotros este viaje del héroe, que nos pone muy contentos, y esperamos que justamente hayan tenido esta visión del arquetipo que tuvimos con Alicia, y espero que se haya entendido y que haya quedado claro el concepto y el proceso de Colón. que sigan disfrutando de las demás ponencias y pues nada. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.